Yo sigo pensando que la decisión que hice fue la correcta de no meterme a competir con Google directamente, a pesar de que era una idea muy revolucionaria y nueva. Pero la verdad es que sabiendo lo que sé ahora, mis chances no eran cero. Y me acuerdo que tomé una clase en inteligencia artificial en Stanford en 2010. Cuando la estaba tomando dije, eso es exactamente lo que estaba buscando. Y justo en ese momento mi esposa estaba embarazada, había estado sin ganar dinero por un año, tenía la opción de regresar a la empresa donde estaba y tenía que decirle no a todo eso. Y estoy muy contento con donde me fui porque lo que terminé haciendo fue muy valioso para el mundo. Jorge Heraut, cofundador y ex CEO de Blue River Technology. Jorge fundó Blue River en 2011 con la visión de llevar la robótica al campo para incrementar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura en todo el mundo. Blue River desarrolló un accesorio robótico para tractores que, utilizando inteligencia artificial, identifica malezas en cultivos y les rocía herbicida con precisión. Así, reducen el uso de químicos en el campo en un 90%. Después de levantar $30 millones de capital de grandes inversionistas como Khosla Ventus, Monsanto, Syngenta y Eric Schmidt, el expresidente de Google, Blue River fue adquirida en 2017 por $300 millones por John Deere, la compañía de tractores más grande del mundo. Tras la compra, Jorge se convirtió en director de automatización de John Deere, liderando la construcción de máquinas inteligentes para agricultura y construcción. Hoy, Jorge y yo hablamos de cómo posicionarse para aprovechar un gran cambio tecnológico, de cómo el storytelling puede incrementar tus chances de levantar capital, de cómo hablar con clientes cuando aún no tienes un producto terminado y del futuro de la robótica con inteligencia artificial. La historia de Jorge es prueba de que los latinoamericanos podemos construir tecnología de punta para mercados como Estados Unidos y el mundo. Así que espero que disfruten esta gran conversación con Jorge Heraut de Blue River Technology. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias, Enzo. Muy contento de estar acá contigo. Feliz de tenerte. Jorge, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo llegaste a lo que llamamos el fascinante mundo de las startups. Creo que mi primera exposición a las startups fue con mi padre. Él tenía una empresa que hacía electrónica, hacía automatización para empresas industriales. Esto me hizo que sea la parte de el empezar una compañía más normal. Vi como que habían dos caminos, ¿no? Uno es trabajar para alguien y uno es trabajar para ti mismo creando una compañía. Y eso lo vi desde niño, así que no me parecía una cosa extraña cuando yo pienso que la gran mayoría de la población no tiene esa experiencia de normalizar una cosa como empezar una nueva empresa. Lo curioso es que también no solo estuviste expuesto al emprendimiento, sino a las tecnologías que eventualmente te llevan a fundar tu compañía, ¿no? Desde pequeño estuviste expuesto a la intersección entre agricultura y la automatización o la electrónica. Cuéntanos dónde creciste y cómo pasaste tu niñez que te exponen a estos espacios que de algún modo se ven reflejados en la compañía que eventualmente construyes. Cuando estaba creciendo, cuando estaba en el Perú yendo a secundaria, pasaba la mitad de los veranos, generalmente las pasaba en el norte del Perú, en Pacasmayo, donde mi abuelo tenía una granja. Crecía tomates, tenía gallinas, ponedoras y con mis primos íbamos a ayudar porque siempre se necesitaba más ayuda, sobre todo a la hora de cosechar tomates. Había bastante trabajo que hacer y íbamos a ayudar. Y lo bueno es que mi abuelo tenía una casa cerca de la playa, así que podíamos ayudar en la mañana y en la tarde la teníamos libre para estar en la playa, así que era muy bonito. Y esa era la mitad del verano y la otra mitad generalmente trabajaba con mi padre. Me gustaba mucho el software desde chico, lo ayudaba en programación de implementos para automatización de agricultura. Y esta mezcla fue una mezcla muy poco común, ¿no? De dos cosas que, por un lado, hacer trabajo manual, recogiendo tomates, y por otro lado, automatizando procesos. Y siempre me llevó a pensar que algún día me gustaría trabajar en esta mezcla. Y acá, 30, 40 años después, justo estoy trabajando en esta mezcla de agricultura con alta tecnología, que son cosas que normalmente no se mezclan, pero en mi caso, desde muy pequeño. Fascinante cómo los puntos se conectan
mirando hacia atrás. Ahora, hablaste hace un ratito acerca de lo normalizado que era para ti emprender y en una entrevista pasada dijiste algo interesante que es los buenos emprendedores tienen muchas posibilidades y emprender no necesariamente es la mejor. Y entiendo que cuando tú tomas la decisión de emprender Blue River Technology, la startup que vendes, tu esposa estaba embarazada y tenías una beca que tenías que repagar si no volvías a tu antiguo trabajo. ¿Cómo pensaste acerca del riesgo de emprender en ese momento? Efectivamente, yo había estado trabajando por buen tiempo y tenía la opción de regresar a la empresa en la cual había estado trabajando. Estaba en ese momento tomando un MBA y estaba buscando a ver si encontraba una buena idea para hacer una compañía, y una idea que utilizara mi experiencia y utilizara cosas nuevas que nunca habían sido intentadas, que podía ser valiosa. Es una cosa en general muy difícil encontrar una muy buena idea que sea única. Estaba buscando mucho para ver si encontraba una buena idea. Me acuerdo que tomé una clase en inteligencia artificial en Stanford en 2010. Y justo estaba siendo enseñada por este profesor que se llamaba Andrew Ng y terminó siendo como una de las personas más importantes de inteligencia artificial. Pero en ese momento no era un profesor más enseñando una clase más. Y tuve la suerte de tomar esta clase y cuando la estaba tomando dije, eso es exactamente lo que estaba buscando. Yo pienso que esta inteligencia artificial, estos métodos van a ser muy importantes. Y me enamoré de la idea de usar eso para agricultura. Estaba con otra persona con la que estaba trabajando, que fue mi cofundador, estaba trabajando en el curso. Y comenzamos a investigar si se podría utilizar esto para la agricultura. Y decidimos que sí se podía. Y era una idea que nos parecía, a los dos nos parecía buenísima. Nadie antes había pensado en esta idea. Pero la cosa es si es que la debíamos hacer nosotros o no en ese momento. Y esa es una decisión muy personal. Y como tú dices, justo en ese momento mi esposa estaba embarazada, había estado estudiando por un año, así que había estado sin ganar dinero por un año. Tenía la opción de regresar a la empresa donde estaba. Una muy buena posición para que regrese. Y tenía que decirle no a todo eso. Y para comenzar esta empresa sin tener pagos, sin tener dinero, sin tener nada, más que una buena idea. Y la verdad es que tomó mucho coraje. Yo pienso que tomó mucho coraje el tomar esa decisión en ese momento. Y yo sabía que si que no lo hacía en ese momento, de repente otras personas iban a tener esta idea. Y decidí hacerlo. Para eso, por supuesto, se necesita el soporte de mi esposa. Así que fue una buena, larga conversación con ella. Pero cuando he hablado con otros empresarios, yo encuentro esa misma decisión en muchos otros empresarios. Los buenos empresarios, como te había contado, tienen muchas opciones. Puedes hacer esto o puedes hacer una carrera más normal, más común, ¿no? O unirte a una empresa y ser bien remunerado. Yo pienso estar enamorado de la idea para poder, algunas veces le dicen estar infectado con la idea, ¿no? De haber cogido la enfermedad en la idea que no te deja, que te consume, que tienes que hacerla o si no, no hay otra manera de sacarla. En estas conversaciones con emprendedores, me pregunto si has encontrado, porque también sé que apoyas a emprendedores en una etapa más temprana que no necesariamente han tenido éxito todavía, sino que están empezando, tanto en rol de asesor, de miembros de consejo. ¿Hay señales de que quizás no tienes una buena idea? ¿O cómo aconsejarías a alguien que está en ese proceso, como tú decías, ¿no? De quiero emprender y quiero buscar esa buena idea? ¿Qué señales quizás te dicen, oye, a lo mejor esa no es una gran idea? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo no pienso que hay una buena manera de hacerlo. Es una cosa que tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que ver si es que hay otras personas que te interesan en la idea. Tienes que ser muy analítico, tener cabeza fría, analizar qué tan grande es el mercado, qué tan realista es las posibilidades de poder desarrollar el proyecto. Ser muy honesto contigo mismo y con la idea y saber si es que es de verdad una idea que no solamente eso, sino que también encaje con tu propia habilidades, con tus propias experiencias. Y la diferencia entre una idea buena y una idea mala es sumamente difícil, ¿no? Lo que dicen es que una empresa de cada 10 que se forma logra hacer suficiente valor como para que retorne la inversión que hiciste de dinero y tiempo, ¿no? Una de cada 10. Y eso es para retornar lo que hiciste, que no es ni siquiera no es una barra muy alta, ¿no? Sino
las otras 9 fallan. Y te apuesto que si le preguntas a todas las 9, todas esas 9 personas pensarán que su idea era una muy buena idea. Entonces es muy difícil hacer eso. Y algo más, creo, interesante que mencionaste fue, queríamos buscar una idea que nadie antes lo había hecho. Me imagino que en el 2010, ¿no? Como decías, estabas llevando el curso de inteligencia artificial de ese profesor en Stanford, que en ese momento no era muy famoso, hoy día es uno, digamos, de las principales referentes en el sector pues, más sexy, ¿no? Más en boca de todos de tecnología, que es inteligencia artificial. Entonces, cada vez es más difícil encontrar ideas que nunca antes alguien las ha hecho. ¿Cómo piensas acerca de qué tan importante es eso como ingrediente de una idea? Yo pienso que depende de qué es lo que estás tratando de buscar. Yo quería hacer una empresa en una cosa que nadie antes lo había hecho. Las ideas que uno busca tienen que ser auténticas a uno mismo. No, yo soy un ingeniero, me gusta trabajar en cosas nuevas, soy bueno, pienso trabajando en cosas nuevas que requieren innovación. Entonces quería encontrar una idea que use esas cualidades, ¿no? Pienso que para hacer una empresa es una manera de hacer una empresa, hacer una cosa nueva, algo que nadie ha hecho, que tenga muy, muy importante la parte de tecnología. Pero también hay muchas otras maneras, ¿no? Hay empresas que usan nuevos modelos de negocio, por ejemplo, cambiar de una venta de una sola vez a, por ejemplo, a una suscripción. De repente hay otras maneras de hacer por la parte de la calidad del servicio que estás poniendo. Hay muchas maneras de hacer diferenciación y hacer que tu empresa sea única. Yo pienso que es importante tratar de tener una empresa que traiga algo único, porque si no estás trayendo nada nuevo, es muy fácil para las empresas que ya están en el mercado que te ganen. ¿Cuál es su punto de diferenciación que los clientes quieren? Entonces, en mi caso, era a través de la tecnología con algo que no existiera. Pero yo pienso que no tienes que hacerlo así. Hay otras muchas maneras de ser diferente. Antes de continuar con el episodio, quiero contarte de Bonus. Integrar una tienda de tarjetas digitales nunca fue tan sencillo. Importantes bancos, supermercados, aplicaciones de movilidad, plataformas de recursos humanos y videojuegos ya lo están haciendo gracias a la API de Bonus. Podrás ofrecer de forma simple y sencilla un catálogo con más de 150 marcas, como Amazon, Cinépolis, Nutriza y Starbucks, a tus clientes o usuarios. Y por ser miembro de la comunidad de Startapeable, obtén un 100% de descuento en la integración del API de Bonus y añade una tienda digital de gift cards a tu negocio. Si te interesa conocer más sobre esta oportunidad de negocio, visita startapeable.com/bonus. Repito, startapeable.com/bonus. Bonus es con doble N. Ahora sí, de vuelta al episodio. Hablando de ideas que traigan tecnología de punta, entiendo que antes de hacer la idea de Blue River Technology, tu primera idea de negocio fue utilizar esa tecnología de inteligencia artificial para vehículos autónomos, ¿no? Que hoy día es una realidad, o cada vez más realidad, pero en ese momento pues era una idea súper adelantada a su tiempo. Pero terminas pivotando a usar esa misma tecnología de inteligencia artificial en tractores aplicados a agricultura. Me da curiosidad, ¿por qué dejas esa idea inicial en 2010, hace varios años, y qué aprendiste de esa decisión? Sí. Bastante de las personas que estaban llevando las clases conmigo estaban muy interesados en empezar una empresa utilizando inteligencia artificial para hacer carros autónomos. Waymo no existía, la empresa de Google todavía no existía. Habían rumores de que Google se iba a meter ese espacio, ¿no? Entonces tenía un poco de miedo de, ¿cómo voy a competir con Google? Y justo había un profesor que se llamaba Sebastian Thorn, que lo contrató Google para empezar esto. Tenía miedo de competir con una compañía así. Que bueno, si Google se mete, ¿quién va a ser lo suficientemente loco como para poder hacer otra empresa de autonomía? ¿Qué es lo que sucedió? 20 compañías de autonomía fueron creadas, levantaron millones, en muchos casos billones de dólares, y a pesar de que estaban compitiendo con Google, lograron levantar este dinero. Así es que saltas hasta ahora, muchas de esas compañías se han ido a la bancarrota, desafortunadamente. Yo sigo pensando que la decisión que hice fue la correcta de no meterme a competir con Google directamente, a pesar de que era una idea muy revolucionaria y nueva. Pero la verdad es que sabiendo lo que sé ahora, mis chances no eran cero. Mis chances no eran tan bajos como de repente le estaba dando, porque había mucha gente que estaba muy interesada en eso. Y yo pienso que si hubiera comenzado una empresa en esa área, hubiera podido atraer a bastante gente muy inteligente
para ir a competir con Google y probablemente hubiéramos tenido algún chance de ser de las empresas que sobrevivieron y no de las empresas que murieron compitiendo con Google. Pero quién sabe, yo estoy muy contento con donde me fui porque lo que terminé haciendo fue muy valioso para el mundo y muy satisfactorio para mí saber que he ayudado al mundo trayendo tecnología que reduce herbicidas. Me gustaría volver a algo que mencionaste hace unos minutos, que es que esta clase de inteligencia artificial que llevas en 2010, de algún modo te inspira a utilizar inteligencia artificial y aplicarla a vehículos autónomos o eventualmente el caso de agricultura. Porque a partir de esta inspiración terminas aprovechando dos grandes cambios tecnológicos que suceden en la época, que uno son las redes neuronales y segundo son los GPUs que lanza NVIDIA, que de algún modo permitían hacer cosas que antes no eran posibles, ¿no? Al aplicar esta tecnología. Y hoy nos encontramos en un momento similar donde hay un surgimiento de una tecnología que te permite hacer cosas que antes no se podían. Entonces me pregunto, más allá de esta clase, ¿cómo llegas a identificar que esas tecnologías podían aplicarse al problema que tú tenías en mente? Y de manera más general, ¿no? ¿Cómo un emprendedor o un negocio, ¿no? puede posicionarse para aprovechar un cambio tecnológico? Antes de empezar mi maestría en administración, había estado trabajando por 15 años en una compañía que estaba trabajando en agricultura, que se llama Trimble Navigation, y utiliza GPS para manejar tractores. Entonces sabía bastante de la oportunidad y los problemas que tenían los agricultores. Y se me ocurrió, y salió bastante hablando con un agricultor, esta idea de, en vez de ponerle herbicidas a todos lados, solamente poner herbicidas donde son necesarios y ahorrar dinero así. Se nos ocurrió esta idea de cómo utilizar las capacidades que venían en las redes neuronales. Y en esa época estaba comenzando a salir el iPhone que de la cara reconoce que eres tú y lo puedes utilizar sin necesidad de usar un password. Esa era una nueva tecnología que estaba saliendo. Otra cosa es en Facebook, que reconocía a tus amigos. Mira, esta persona... Entonces, esta habilidad, imagínate si es que puedes reconocer cara de persona. Usando computer vision y las redes neurales, dijimos, esto también se debe poder utilizar para reconocer plantas. Se puede reconocer la cara de la planta. Eres una mala hierba o eres un cultivo. Y por eso llegamos a la conclusión que era un problema que se podía solucionar si no fuera en ese momento en el futuro próximo. Y tuvimos suerte, como tú dices, en que los algoritmos de las redes neuronales comenzaron a acelerarse. Y había bastantes papers que comenzaron a ser publicados sobre cómo utilizarlos mejor. Y NVIDIA se movió de ser una compañía que hacía aceleradores gráficos para juegos a ser una compañía que hacía estos GPUs que podían ser utilizados para muchas cosas, incluyendo inteligencia artificial. Por parte suerte, ¿no? Por parte apostamos en una tecnología en la cual veíamos que traía mucho momento, mucha inercia. Iba de una manera a otra, sabíamos iba a seguir mejorando. Entonces yo pienso que no sabíamos exactamente cómo iba a ayudarnos esta inercia que venía con esta tecnología, pero estábamos seguros que iba a ayudarnos. Qué interesante, es como una combinación entre mucha experiencia, ¿no? Esos 15 años de experiencia trabajando en Trimble, que te da, digamos, el insight de, oye, ¿qué pasaría si utilizamos herbicidas de manera selectiva? Combinado con algo muy, como decías, algo muy cotidiano, ¿no? Me doy cuenta que oye, de pronto los iPhones y Facebook empiezan a reconocer caras, pues también se debería poder reconocer la cara de una planta, ¿no? Así es. Ahora me gustaría entrar más a la estrategia de mercado de Blue River, porque ustedes empiezan en un mercado bastante pequeño, como me comentaste cuando nos conocimos, que era el mercado de la lechuga, cuando había otros mercados más grandes como algodón o soya. Y en startups, pues digamos, los inversionistas sobre todo suelen recomendar ir a por los mercados grandes. Me pregunto, ¿por qué eligen empezar con este mercado aparentemente pequeño en un inicio? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, es muy importante tener un mercado grande, pero no siempre el primer producto que haces es el producto que te tiene que llevar al éxito total. Siempre hay una versión 1, una versión 2, una versión 3 de cualquier producto. Y pienso que parte de reconocer la oportunidad y de poder tener la oportunidad correcta es
de encontrar lo que se llama un base camp. Quieres subir al Everest, ¿no? Si quieres subir a la montaña más alta del mundo, no comienzas desde... Lo haces todo de una sola. ¿No? Si no comienzas subiendo, te vas a, no sé, a Katmandú y ahí te vas a este sitio que se llama Base Camp. Una buena caminata y descansas y recuperas energías y ahí con estas energías, bien comido, con todos los recursos que necesitas, vas al mercado más grande. Entonces esta idea es una idea común, ¿no? De llegar a un Base Camp inicialmente, que te permite probarte que estás bien, ¿no? Sentirte que estás bien antes de ir de frente a lo más grande. Pero tiene que ser, el truco es que tiene que ser un base camp que esté en la montaña, no puede ser un base camp que esté en la montaña equivocada, ¿no? Tiene que estar en la misma montaña que estás subiendo, ¿no? Entonces comenzamos efectivamente con otro cultivo, lechuga, tratando de ahorrar herbicidas en lechuga, pero siempre nuestra idea era llegar a los cultivos grandes, como tú dices, la soya, el algodón, el maíz. Esos eran los cultivos que queríamos llegar. Pero para llegar a esos cultivos, sabíamos que teníamos que manejar la máquina muy rápido. La máquina tenía que ir muy rápido porque los agricultores tienen muchas hectáreas que cubrir, muchos acres que cubrir. Y lo tienen que hacer muy rápido. Entonces, normalmente usan máquinas muy grandes que son muy rápidas y competir con eso iba a ser muy complicado. Entonces comenzamos con lechuga, donde la mayoría del cultivo, la mayoría de las malas hierbas son matadas muy lentamente, muchas veces hasta manualmente. Entonces es un proceso mucho más difícil actualmente. Y lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer una solución para lechugas que número uno, nos queda muy cerca. Es un cultivo grande, podemos probar ahí nuestra tecnología, aún si nuestra máquina va muy lentito, no importa porque es mejor que ir caminando y podemos comenzar a hacer un valor ahí, generar una reputación, crear un equipo, atraer dinero y con ese dinero y con esos éxitos ir al mercado más grande. O sea, digamos, si hubieran apuntado directamente a ese mercado grande, probablemente los recursos con los que empezaron no iban a ser suficientes para que la tecnología entregue el valor que ese mercado grande estaba esperando. Así es. Si hubiéramos tratado de ir al mercado grande, 2 o 3 cosas. Uno es necesitábamos empleados, ¿no? Hubiéramos tenido que atraer un montón de empleados para hacer esta cosa bien difícil. Terminamos utilizando como $30 millones, ¿no? Y convencer a inversionistas para levantar $30 millones hubiera sido muy difícil. Y también la última cosa es que la tecnología estaba avanzando, como te decía, nuevos procesadores, NVIDIA, nuevas tecnologías en software, en inteligencia artificial, y esas cosas no estaban listas todavía. Entonces eso nos dio un poquito más de tiempo para que la tecnología mejore, para que generemos credibilidad, para poder levantar más dinero teniendo confianza de que sabemos ejecutar. Ahora, esta estrategia del Basecamp requiere una mentalidad particular, creo, de paciencia y mirada muy a largo plazo, tanto de los emprendedores como los inversionistas. Y ustedes creo que levantan de quizás uno de los inversionistas que más a largo plazo ve en el mundo, que es Khosla Ventures, liderado por Vinod Khosla, que ha invertido en múltiples compañías haciendo tecnología muy de avanzada o de punta. Cuéntanos un poquito más de cómo fue esa experiencia de levantar esa primera ronda semilla y esas conversaciones con distintos inversionistas que me imagino no todos resonaron con esa estrategia que nos estás contando. Así es. Tuvimos mucha suerte de tener dinero de Vinod Khosla. Él es, como tú dices, uno de estos inversionistas que apunta a largo plazo. No todos los inversionistas sabían de inteligencia artificial. La mayoría en 2011 tenía que explicarles. 3/4 de los inversionistas con los cuales me reunía tenía que explicarles qué cosa era inteligencia artificial, ¿no? Una cosa que hoy día todo el mundo sabe, ¿no? Pero imagínate explicarle y explicaba algo de inteligencia artificial y me decía, ¿eso funciona? ¿Eso es redes neurales? Eso. Entonces veían riesgo por todos lados. En cambio, tuvimos la suerte y no solamente fue con Vinod Khosla, pero con 2 o 3 otros buenos inversionistas, pero en particular con él. Y cuando me acuerdo hablar con él, y él sabía todo lo que había que saber sobre inteligencia artificial, lo había visto en otras compañías que habían estado comenzando a utilizarlo,
¿no? Es el tipo de cosas con las cuales él se involucra. Había leído libros, sabía del problema que estábamos tratando de solucionar con los herbicidas. Entonces él sabía y estaba muy metido en la ciencia. Es el tipo de inversionista que justamente necesitaba, y no es ningún misterio que es el que invirtió. Entiendo que a medida que crecen más adelante, eventualmente el pitch del mercado de la lechuga ya no fue suficiente para atraer más inversionistas y trajiste a un asesor de storytelling para que los ayude a rediseñar su pitch y la visión de la compañía. Cuéntanos sobre esa experiencia, por qué el pitch inicial deja de resonar y cuáles fueron los cambios importantes que hicieron que ese pitch resuene y les permita levantar las siguientes rondas de capital. Una de las cosas que teníamos que hacer es convencer a inversionistas que debían darnos más dinero para poder ir a buscar esta nueva cima, subir al Everest, ¿no? Entonces no es que no resonara, sino que nuestro pitch inicial fue cómo llegamos a Basecamp y por qué es una buena idea, ¿no? Que es el mercado de la lechuga. El mercado de la lechuga. Y nuestro siguiente pitch, cuando estábamos haciendo nuestra serie B, queríamos convencer a los inversionistas era una buena idea ir a este otro mercado. Muchos inversionistas lo que dicen es invierten solamente en cosas que entienden. Y el problema es que en la agricultura es que no es muy bien entendida, ¿no? Agricultura no es una cosa como que te encuentres en tu vida cotidiana. Muchos de los inversionistas están en las ciudades. Toda la agricultura está en las zonas rurales. Entonces, no entienden mucho, tienen una idea equivocada en muchos casos de cómo es la agricultura, cuáles son los problemas que tienen los agricultores. Teníamos que educarlos y por qué había una muy buena oportunidad en lo que estábamos haciendo. Y efectivamente nos encontramos con esta persona que nos ayudó mucho en storytelling, crear este pitch deck que nos permitía explicar por qué esta es una muy buena área para invertir, ¿no? Para qué una persona de Silicon Valley debería estar invirtiendo en este problema de agricultores, a pesar de que no es una cosa que ellos conocen. Y tenía que ver con los herbicidas, que son una cosa que está habiendo mucha resistencia. Las plantas, las malas hierbas ya no se mueren. Muy parecido, por ejemplo, a lo que sucedió con la penicilina, ¿no? Con los antibióticos, que los usamos año tras año tras año, y ya cada vez hay mucha resistencia de las bacterias, ¿no? Igualito con los herbicidas, que a través de los años ya hay mucha resistencia. Entonces tenemos que utilizarlos de una manera más efectiva y pudimos crear una historia que era sencilla de entender y que podía ser explicada en un meeting cortito con un inversionista, y eso fue muy importante. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Lo interesante es que agarras un concepto con el que quizás ellos están más familiarizados, ¿no? Quizás la agricultura no están tan familiarizados, pero con esta idea de, oye, se está generando resistencia a los herbicidas, sí, y eso resonaba más con ellos. Y algo que te leí decir en un blog post donde cuentas esta historia es que sentiste escalofríos al escuchar la nueva historia, el nuevo pitch. Tenía un villano y una catástrofe inminente, un maremoto aterrizando sobre nosotros, sobre la humanidad, y pues Blue River, tu compañía, eran los héroes que podían detener esto. Entonces me pregunto cuando asesoras emprendedores, cuando conversas con emprendedores hoy, ¿dónde crees que suelen fallar al momento de diseñar la historia de sus compañías? Fue una experiencia muy interesante para mí haber hablado con esta persona, contándoles nuestra historia, ¿no? Y de ahí fueron a trabajar, ellos entrevistaron a varias otras personas, regresaron con esta historia que me encantó. Y es una historia en la cual es una cosa inevitable. Tenemos que ir y resolver este problema porque si no vamos a tener un problema muy grande. Fue transformador no solamente para levantar dinero, sino para la compañía en sí. El poder es una historia que hasta ahora yo utilizo. No es una historia que los empleados podían sentirse muy orgullosos de estar trabajando en este problema, porque es un problema no solamente de
una oportunidad, ¿no? La mayoría de compañías comienza con, mira, esta es una oportunidad para hacer dinero, es un problema que podemos solucionar. No, esta es una cosa que es buena para el mundo, es una cosa la cual te puedes sentir orgulloso. Y efectivamente es una de las cosas que yo aconsejo a muchos emprendedores que inviertan dinero. El contar historias y generar historias es una cosa que muchos emprendedores no hacen, no es su experiencia, y conseguir una persona que sea buena en esto es una muy buena inversión de tiempo y una muy buena inversión de dinero. Encontrar a un experto que te ayuda con la historia. Hay muchas compañías, sobre todo en el área de agricultura, el área de construcción, en el área de robótica, tienen estas historias. Simplemente es encontrarlas, es formularlas y poder escribirlas y tenerlas de una manera concisa. Ahora me gustaría hablar de validación de problemas y de mercados, porque antes de crear el producto, tengo entendido que empezaste haciendo un roadshow hablando con agricultores, a la par que llevabas el curso de Stanford de Steve Blank, el autor del libro Lean Startup, que hoy se ha convertido en uno de los mayores exponentes acerca de hablar con clientes. Pero, digamos, la particularidad de Blue River es que, digamos, tu MVP no podía ser tan mínimo porque era, pues, hardware, no era una página web. Entonces, me pregunto, cuando aún no tienes nada que mostrar, ¿qué has aprendido acerca de cómo hablar con posibles clientes? ¿Qué tipo de preguntas hay que hacerle? ¿Qué cosas hay que mostrarle? ¿Qué cosas no hay que hacer? La mejor manera de poder tener respuesta, para poder tener feedback sobre una idea, es el mostrarle lo que estás intentando venderle, lo que estás pensando en venderle, y enseñarle un prototipo. Steve Blank le llama un producto mínimo viable. En cuestiones de software es muy fácil hacer algo, ¿no? Aunque no funcione completamente, da la idea de qué es lo que estás haciendo. En hardware se tiene que hacer lo mismo, es mi opinión. Y efectivamente eso quiere decir que necesitas un poco más de dinero. No tiene que ser el producto completo, no tiene que ser un prototipo que funcione y que haga todo, sino tiene que ser lo suficiente como para poder solicitar este feedback. Porque si no tienes un feedback real, no sé si estás avanzando. En el caso de ustedes, entiendo que salen a hablar con clientes sin un producto todavía. Pero salimos con un prototipo. Nos pasamos como 2 semanas creando un comienzo de un prototipo. Y le pudimos explicar, mira, así más o menos va a funcionar. Este prototipo tenía lo suficiente como para poder demostrarle y enseñarle y explicarle de una manera realista qué es lo que estábamos pensando. Y eso fue suficiente como para poder comenzar a tener respuesta, para tener feedback de ellos. Y de ahí, cuando hicimos esto varias veces, pudimos mejorar el producto, sabíamos qué cosas añadirle. Y seguimos mucho la idea esta de Steve Blank de hablar con los clientes potenciales y tener este feedback y mejorar según lo que ellos nos decían. Lo que describes suena a una visita guiada al museo, ¿no? Donde hay como artículos, objetos. El guía te va diciendo, mira, los prehispánicos comían de tal forma, y estás viendo imágenes y objetos o hacían la guerra de esta manera. Bastante de esto lo íbamos a donde los agricultores. Entonces, nuestro prototipo tenía un tractor, tenía la máquina que iba atrás, íbamos con esta máquina, lo enseñábamos en su propio campo, hacíamos un poquito de trabajo y explicábamos, imagínate cómo va a ser si cambiamos esto, cambiamos el otro. Entonces, tenía una idea base, pero me parece a mí que el punto de comienzo es mucho más productivo si es que podemos comenzar con algo que podíamos, en este caso, llevar a donde el cliente podía experimentarlo de una manera concreta. Otras compañías lo que hacen es comienzan con un PowerPoint, pero a mí no me parece que, sobre todo en hardware, tienes el tipo de respuesta suficientemente bueno para que sea un feedback válido. Me pregunto en estas conversaciones, ¿cómo medías la voluntad de pago? Una de las cosas que he aprendido es nunca le puedes preguntar a un cliente cuando estás creando una cosa así, ¿cuánto pagarías por esto? Generalmente no es una buena manera porque ya la mente del cliente cambia totalmente cuando le haces esa pregunta. La pregunta que me gusta a mí hacer para medir voluntad de pago es preguntarle al cliente, ¿cómo estás solucionando ese problema hoy día? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese problema? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar ese
qué problemas te causa. En este caso estaban utilizando bastante gente que contrataban y estaban teniendo problemas. Lo que tienes que hacer es entender el problema del cliente, ¿no? Cómo lo está solucionando, cuánto le está costando y qué dolores de cabeza le está sucediendo, qué dolores de bolsillo le está causando este problema que piensas solucionar. Y con eso puedes calcular tú el precio que debes calcular. Y me parece que esa es la mejor manera de hacerlo. Dado que ustedes le estaban mostrando un prototipo que usa la tecnología que antes no se había utilizado para resolver este problema, digamos que son los primeros en utilizar esa tecnología, y obviamente pues el prototipo todavía estaba incompleto, había que validar que efectivamente se podía hacer digamos, lo que ustedes le estaban contando al potencial cliente. Me pregunto si habían objeciones o riesgos en la mente de esos agricultores en torno a esa tecnología va a poder hacer lo que me están diciendo o no, y si era algo que tenían que ustedes tratar en estas conversaciones, sobre todo cuando estás buscando tus primeros clientes, ¿no? los early adopters. Sí, así es. Obviamente. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue cuando comenzamos a escuchar un poco de esto, de las preguntas que tenían ellos, dijimos, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? ¿Cómo solucionamos este miedo que tienen? Entonces nosotros, en vez de venderle una máquina, le vendemos un servicio. Y le dijimos, mira, nos pagas solamente si hacemos el trabajo y lo hacemos bien. Tú bien lo inspeccionas, está bien, nos pagas. Lo que te vamos a cobrar va a ser tanto. Cobramos tanto por acre, por hectárea. Entonces el riesgo para él no era alto, era muy, muy bajo, ¿no? El riesgo es que pierdan tiempo con nosotros, ¿no? En darnos un campo. Pero si el trabajo no estaba bien, no nos pagaban. Y eso es lo que hicimos. Me acuerdo del primer día que hicimos eso, nos dieron un campo, nos dijeron, ya, ustedes hagan este campo y si vamos a venir, lo vamos a inspeccionar y si está bien, les pagamos. Y eso es lo que pasó. Y me acuerdo del primer cheque, tengo una foto ahí del cuando recibimos el primer cheque del primer campo que habíamos completado, que queriendo decir que habíamos pasado por cientos de pasos hasta llegar a esto y teníamos una máquina que hacía el trabajo que el cliente decía era bueno, estaba dispuesto a pagarnos. Eso fue un logro, un objetivo inmenso el haber llegado ahí. Ahora, ustedes eventualmente empiezan a vender los tractores, ¿correcto? ¿O me equivoco? En lechuga nunca los llegamos a venderlos, siempre los trabajamos como servicio. La mayoría de agricultores en lechuga están en 2 o 3 localizaciones que va para todo Estados Unidos. Entonces fue fácil para nosotros tener servicios y fue más o menos sencillo con servicios en 3 lugares y poder servir a la lechuga. Llegamos a servir como a cerca del 20% de la lechuga producida en Estados Unidos. Eso se podía hacer en lechuga porque se produce en 3 lugares. Sin embargo, eso no iba a ser posible para otros cultivos, pero era una perfecta manera de comenzar. Y hablando de esta decisión entre vender hardware o vender un servicio con tu hardware, los modelos de negocio de hardware creo que han tendido a comoditizarse. Recuerdo haber visto que en 2017, 2019 hubo, al menos en Latinoamérica y me imagino en parte de Estados Unidos también, un boom de startups de drones enfocadas en agricultura, pero rápidamente muchas de estas compañías sufrieron bastante porque se comoditizó mucho ese mercado, entiendo sobre todo con muchos competidores viniendo de China. Entonces, ¿qué has aprendido sobre qué es un mejor modelo de negocio para hardware? Yo pienso que cada problema tiene su solución óptima en el modelo de negocio. Sin embargo, te voy a decir que muchas compañías que están haciendo robótica están utilizando lo que llaman Robotics as a Service. En vez de vender la robótica, lo comienzan como un servicio. Entonces, esto tiene la ventaja de que haces un robot, haces una máquina que es muy cara, ¿no? Y imagínate que acabas de terminar de desarrollar esta máquina y la primera pregunta que tiene todo cliente es, ok, ¿me quieres cobrar $1 millón por esta máquina que se ve como un prototipo que recién la acabas de hacer? No tienes ningún cliente, ¿cómo te voy a pagar $1 millón por esta máquina? Y desafortunadamente lo que tienes que cobrar es una cosa así como, dependiendo del tipo de robot que haces, pero es algo así como $1 millón, sobre todo si tienes un montón de tecnología, un montón de desarrollo, un montón de hardware. Son máquinas caras. Entonces, en vez de hacer eso, lo que haces es le quitas el riesgo al comprador vendiéndolo como un servicio. Y se está utilizando mucho Robotics as a Service. Muchas compañías lo están haciendo.
Pienso que en algún momento cuando la tecnología le quitas el riesgo, cuando el agricultor, el cliente se vuelve cómodo con tu máquina y sabe que tu máquina funciona y la ha utilizado por 1 o 2 años, lo va a querer comprar y en ese momento se la puedes vender. Hablando de robótica, me gustaría hablar un poco acerca del futuro de la automatización, que es este sector donde has dedicado pues, digamos, varias décadas de tu vida profesional y sigues involucrado, no solo en agricultura, sino entiendo también en otras áreas como construcción, cuando estuviste en John Deere. Con todo lo que está pasando ahora en inteligencia artificial en términos de los modelos de lenguaje, ¿cuáles son las discusiones más interesantes que estás teniendo con otros colegas sobre robótica y lo que se viene en este campo? La robótica está viniendo muy fuerte. Robótica entendida como unas máquinas que pueden sensar, ver, percibir el medio ambiente y actuar de una manera dependiendo de lo que ven, ¿no? Por ejemplo, estamos viéndolo en carros autónomos, ¿no? Yo pienso que de cierta manera los vehículos, aún los de Tesla, ¿no? Y otras marcas que están siendo más autónomos, por supuesto las máquinas, los vehículos autónomos de Waymo que están funcionando en San Francisco y en otras ciudades, todas esas son máquinas robóticas. Una compañía que se llama Figure que está haciendo robots que se pueden manejar por donde sea, que tienen formas humanoides. Estamos en John Deere, estábamos trabajando en una plantadora que puede hacer la plantación más efectiva mirando, o una cosechadora que puede mirar adelante para poder funcionar de una manera óptima. Y eso sucede por 2 cosas. Una es que está aumentando nuestra habilidad de ver y entender el mundo. Antes no teníamos esta capacidad de utilizar cámaras que se conectan. Siempre habíamos tenido cámaras por mucho tiempo, ¿no? Que se conectan a la computadora, pero generalmente las utilizamos solamente para ver. Ahora las computadoras utilizando estas redes neurales es como lo mismo que tener los ojos, pero ahora que se conectan a un cerebro que puede interpretar qué es lo que estás viendo. Y esta capacidad simplemente ha sucedido, digamos, en los últimos 8 o 10 años y se ha acelerado muchísimo. Ahora las máquinas pueden tener ojos, pueden tener oídos, pueden tener cerebros. ¿Cómo piensas acerca de en qué sectores va a haber más y menos automatización? Porque creo que algo común de los sectores que has mencionado, agricultura, construcción, manufactura, sobre todo en mercados desarrollados, es que son sectores donde hay mucha escasez de mano de obra. En Estados Unidos hay muchísimos miles de puestos de trabajo no cubiertos en agricultura, en construcción, y a la vez son mercados muy grandes. Entonces, pero me imagino que del otro lado hay un reto también tecnológico, donde no necesariamente los mercados más grandes o los trabajos con mayor escasez de mano de obra son los más fáciles de automatizar. Mira, es una muy buena pregunta. Yo pienso que hay 2 cosas que ayudan que hacen que un mercado sea más atractivo. Uno de ellos es que el problema que estás tratando de solucionar sea muy repetitivo, ¿no? Si tienes que hacer siempre la misma cosa, es el tipo de cosas perfectas para un robot. Si lo que tienes que hacer cada vez es distinto, es muy difícil que un robot lo pueda hacer, se va a demorar mucho. Así que es una cosa muy complicada, pero las cosas repetitivas es perfecto para robótica. Y donde hay cosas repetitivas, uno de ellos es en las plantas que te decía, ¿no? Si te imaginas una planta de manufactura, estás haciendo siempre lo mismo, soldando el mismo componente, pintando la misma plancha, doblando la misma plancha, y lo quieres hacer exactamente igual. Imagínate una planta de manufactura de carros, porque siempre está haciendo la misma cosa y hacen que sean muy buenas para la robótica. Yo quiero comenzar ahí y vamos a ver mucho más en eso primero, que por ejemplo robots que te vengan a ayudar en tu casa, que hagan, no sé, que le digas, oye, dame un café, o oye, anda, te mi cama, no sé. Nos saca la basura. Sí, lo hace una sola vez a la semana sacar la basura. La habilidad de esas cosas tiene que ser, es muy grande. De repente vas a tener un robot que te haga simplemente que te haga café, pero no pienso que eso de repente es más interesante en un restaurante que en tu casa. Pienso que entonces por eso la parte repetitiva, la producción de comida también, dicho sea paso, está haciendo robot un poco para restaurantes y cosas. Y es porque necesitas esa cantidad de repetición para acumular data que entrena al robot a hacer esa tarea. Hacer que haga una tarea es un montón de trabajo. Sí, el robot puede tener que hacer 30 cosas distintas, entonces la cantidad de trabajo que tiene que hacer es 30 veces mayor.
¿no? Es decir, en cambio, con un robot que hace una sola cosa, entonces puede diseñarlo exactamente para eso y que lo haga muy bien. Mencionaste un segundo factor. El segundo factor es tiene que haber un mercado importante, ¿no? Y yo pienso que la parte práctica, la parte de que tiene que hacer un negocio que funcione, es también importante. Jorge, llegamos al final. Tengo un par de preguntas de cierre y la idea es que me respondas de manera breve. ¿Estás listo? Claro. Respecto a tu trabajo y al área en que te desarrollas, ¿cuáles son las preguntas más importantes para las que hoy no tienes respuestas? Esa es una pregunta muy, muy difícil. Yo pienso que las preguntas que tienen que ver con el futuro son muy difíciles. ¿Cuál va a ser, bien a las siguientes palabras, ahí son el tipo de preguntas más difíciles? Y estoy seguro que vamos a pasar, como te digo, de un mundo donde ahora está comenzando a haber robots a un mundo donde va a estar lleno de robots, donde van a haber más robots que seres humanos, ¿no? Y yo pienso que vamos a llegar pronto, pero ¿cuál va a ser el orden en el cual salen esas aplicaciones? Parece que es una pregunta que por lo menos yo me paso mucho tiempo pensando, ¿no? Porque esas son las grandes oportunidades, pienso yo, para gente como yo, que les gusta inventar, ¿no? Nos gusta crear nuevas cosas. Me gustaría saber cuál es la siguiente cosa. Yo sé que van a haber un montón de cosas en el futuro con robots, pero ¿cuál es la siguiente cosa grande que todavía nadie ha pensado y que va a ser la siguiente gran cosa? Cuando piensas acerca de este futuro, ¿qué es algo que la gente está tratando de disrumpir que tú crees que en realidad no va a cambiar? Mira, toda la parte humana, toda la parte de relaciones y la parte social, todo eso no va a cambiar. Va a cambiar cómo la aceleramos de repente las redes sociales y cómo interactuamos, pero al final yo pienso que la manera fundamental en la cual trabajamos entre humano y humano probablemente no va a cambiar de gran manera. Yo pienso que lo que va a cambiar van a ser cosas que se van a volver más eficientes, vamos a cambiar desde tener que estar manejando y prestando atención todo el rato mientras que manejamos, vamos a poder hacer que un robot, que un carro autónomo lo haga por nosotros, pero al final probablemente seguir tratando de pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres. Yo pienso que todas esas cosas van a seguir siendo iguales. Aquel lado de la vida que no es optimizable, que no tiene datos, que no hay tecnología. Que es distinta todos los días. Exacto, y que es el más importante. Jorge, un gustazo. Gracias por este tiempo. Ha sido una entrevista muy entretenida y creo que me dio cosas muy interesantes. Tenía mucha emoción de contar tu historia porque creo que hay latinos en Estados Unidos que han hecho cosas increíbles en tecnología. Tú eres uno de ellos y creo que los latinoamericanos deberíamos conocer esas historias para inspirarnos a hacer tecnología de punta para el mundo. Gracias, Enzo. Un placer de haber hablado contigo. Gusto. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.